Si tú te estás haciendo lecturas de carta natal sin estar haciendo un proceso de transformación en el que tú estés haciendo consciente, liberando, drenando y resignificando esa identidad condicionada, esas lecturas van a quedar en un lugar muy mental. Te vas a dar cuenta que muchas veces cosas de ti que estabas trabajando en terapia, al llevarnos esa información a tu carta natal, de repente eso se libera, se puede comprender y se integra en otro lugar donde incluso muchas veces, más que un problema, acaba siendo incluso como un don o un talento. Muchísimas veces me encuentro con personas que ponen el foco constantemente fuera en lo que está pasando a nivel astrológico. Y muchas veces todo tu foco está puesto fuera. Y que la astrología entonces ocupa un lugar central en tu vida cuando aún ni siquiera quizás tenemos integrado nuestro propio sol. ¿Alguna vez te has realizado una lectura de carta natal o una revolución solar? Y ahora te pregunto, ¿has hecho un proceso de transformación o un proceso de identidad que incluya la información de estas dos herramientas? Hoy os quiero hablar del enorme potencial de incluir la carta natal en estos procesos y de la gran diferencia que para mí existe entre realizarte una simple lectura de carta natal o que esta información forme parte de tu proceso y que verdaderamente la puedas hacer cuerpo, vivirla y expresarla. Si la verdadera identidad es una identidad energética, la carta natal es esa herramienta que nos permite descifrar nuestro código único de identidad energética. La carta natal nos devela la información acerca de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro potencial. Nos devela la información acerca de nuestros deseos del corazón, nuestros deseos más profundos. Y nos devela también la información acerca de ese propósito que nos da ese sentido de ser. De manera que, imaginaos, el enorme potencial que tiene incluir la carta dentro del proceso de identidad. Ese código único de identidad energética nos guía en ese proceso, nos ayuda a comprender, a profundizar, nos ayuda a liberar, a expresar, nos ayuda a dar mucho contexto e ir muy al punto, ser muy concretos, personalizar muchísimo el proceso. Y es como una herramienta que acompaña a lo que yo ya sentía dentro de mí, pero que además hay algo que me lo está reflejando fuera. Y eso es muy liberador. Ver esa herramienta que me está dando contexto a lo que yo ya llevo tiempo sintiendo, pero que no lo podía comprender del todo, o que incluso a veces lo ponía en duda, o lo sentía dentro de mí, pero me generaba confusión con todo lo demás que tenía en la mochila. Me confirma muchísimas cosas que yo ya sentía, me confirma cosas que yo intuía dentro de mí. Y le podemos empezar a poner palabra, lo podemos empezar a personalizar y justo por eso también lo podemos empezar a vivir, a expresar. No va a ser nunca lo mismo realizarte una o varias lecturas de carta natal que esa información forme parte de tu proceso y tú la vayas integrando y la vayas experienciando paso a paso, momento a momento, tránsito a tránsito. Hablo de hacerla proceso, porque tú una carta natal no la vas a comprender ni a integrar, ni a siquiera llegar a poder expresar ni una ínfima parte de todo lo que hay ahí contenido, porque una lectura o varias se queda únicamente en lo cognitivo. Pero si tú te estás haciendo lecturas de carta natal sin estar haciendo un proceso de transformación en el que tú estés haciendo consciente, liberando, drenando y resignificando esa identidad condicionada, esas lecturas van a quedar en un lugar o muy mental, o van a quedar una parte de ellas como muy olvidadas, o te vas a quedar únicamente reconocida o identificada con las partes que quizás sí las tienes integradas y las sientes, pero con el enorme potencial que hay en la verdadera identidad, eso se va a quedar a medias, se va a quedar en un lugar donde no lo vas a poder experienciar. Que la carta natal forme parte del proceso de identidad, de lo que estoy hablando es que puedas encuerpar, hacer cuerpo la carta natal.
Tanto en el proceso de transformación como en el proceso de identidad hay que incluir ese trabajo somático, que es el trabajo que nos permite profundizar e ir más allá de lo mental, porque justo en la propia mente también se encuentran los mecanismos de defensa. Cuando vamos al trabajo somático, vamos más allá de la mente, vamos a nuestra verdad emocional y el cuerpo es el contenedor del contenido, el cuerpo es el contenedor de nuestra verdadera identidad, de nuestra verdad más profunda y de nuestra verdad emocional más profunda. Por eso nos permite liberarla. Si desde lo somático liberamos la identidad condicionada, y eso es lo que nos permite esa profunda y verdadera transformación, pues imaginaos cuando podemos incluir la carta natal dentro de tu proceso de identidad y que esa información no se quede únicamente en algo cognitivo, no se quede únicamente en 4 palabras, no se quede únicamente en algo que nos puede resultar como muy motivacional cuando ese astrólogo o astróloga nos lo comparte, pero que tú aún eso no lo puedes experienciar, no lo puedes expresar porque sigues en un lugar de condicionamiento. O quizás no, pero no tienes esa disponibilidad energética vital para verdaderamente vivir tu carta natal, que es vivir y experienciar tu verdadera identidad. Para mí, la gran diferencia entre realizarte una lectura de carta natal y que tu carta natal forme parte de tu proceso de identidad es el cuerpo, es encuerpar esa carta natal. ¿Y por qué? La verdadera identidad, que es quiénes somos verdaderamente, es una identidad energética. No podemos ser definidos con 4 etiquetas. La carta natal no puede ser explicada con 4 etiquetas, conceptos, simbolismos. Va muchísimo más allá. La carta natal es como una matrix energética, como una danza energética que habla de quién verdaderamente eres. Imaginaos llevar eso al cuerpo, porque somos energía. Nuestra identidad es energética. Por mucho que a ti te digan que tú eres un sol en Aries, que es un sol de fuego, que es un sol que inicia, que emprende, que arriesga, que va, que es el fuego del espíritu, que es el fuego de la inocencia, del deseo de ser. ¿Y qué va a pasar si hasta tu propia identidad está condicionada y no puedes experimentar ese fuego? Ahora imagina que haces un proceso de transformación, que tomas conciencia de tu mecanismo de defensa, por lo tanto, liberamos ese condicionamiento y quizás ese fuego puede empezar a expresarse. Ahora imagina que ese fuego, es una energía, el fuego es energético, es la llama, el fuego del espíritu. Ahora imagina que además de esa transformación y de esa liberación, podemos llevar ese fuego a lo corporal, a lo somático y experienciar esa energía dentro de ti. Eso es tremendamente potenciador y liberador. Y llevarlo a lo somático te hace comprender esa energía y la puedes incluso sostener, porque la empiezas a experimentar y desde el cuerpo le puedes empezar a dar el espacio a esa identidad energética que eres. Y eso va a tener una traducción en tu día a día, porque empiezas a reconocerte en esa energía, porque empiezas a sentirla, la puedes sostener, la puedes integrar, la puedes encuerpar. Es empezar a relacionarte, a vincularte con esa energía que eres desde un lugar de mucha consciencia, porque es un lugar encarnado, es un lugar encuerpado, no es un concepto únicamente mental en el que te han dicho, uy, pero eres Aries, es un fuego que inicia, que emprende, que se mueve, que acciona, que toma el riesgo, que no piensa en el resultado tanto como en el deseo de hacerlo. Y bueno, y si por mucho que te digan, tú eso lo escuchas, pero no te reconoces, eso genera muchísima frustración. Entonces, esta es la enorme diferencia en que te hagan una lectura de carta natal o una revolución solar a que puedas encuerpar verdaderamente toda esa información para poder experienciarlo, para poder vivirlo, para poder entregarlo.
Por otro lado, incluir la carta natal en tu proceso de transformación y en tu proceso de identidad permite personalizar tu proceso muchísimo, entre comillas, como un atajo en tu proceso. ¿Y por qué digo esto? No por una cuestión de tiempos, no porque tu proceso va a durar menos, no porque va a ser más fácil, no, sino porque nos permite personalizar en vez de perdernos en constructos mentales, en lo que todo el mundo nos ha contado que, en lo que se supone que. No, 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 no. Esto va mucho más profundo, esto es un level up de conciencia, esto es cambiar la visión del ser humano y de nuestro proceso. Te vas a dar cuenta que muchas veces quizás cosas de ti que estabas trabajando en terapia, al llevarnos esa información a tu carta natal, de repente eso se libera, se puede comprender y se integra en otro lugar donde incluso muchas veces, más que un problema, acaba siendo incluso como un don o un talento. Me he encontrado con personas que están trabajando en terapia aspectos de ellos que forman parte de su verdadera identidad y están sintiendo que el problema está ahí. Y esto genera muchísima confusión y muchísima frustración. Y no digo con esto que no haya trabajo terapéutico por hacer, pero imaginaos lo liberador que es, y por esto decía lo del atajo, porque nos permite personalizar tanto y darnos un contexto desde que esa verdadera identidad sea la protagonista y no tu identidad condicionada, que es muy revelador. Es una gran revelación de verdad y nos permite trabajar y profundizar en esa verdadera identidad. Algo también importante de lo que quiero hablar es de la diferencia entre que la carta natal forme parte de tu proceso y de la astrología o de toda la información astrológica que a día de hoy podemos encontrar. Muchísimas veces me encuentro con personas que ponen el foco constantemente fuera en lo que está pasando a nivel astrológico. Pero lo que está pasando día a día, ¿dónde está la luna? ¿Cuándo es luna llena? ¿Cuándo es luna nueva? ¿Dónde está el planeta X? ¿Dónde está Marte? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Y muchas veces todo tu foco está puesto fuera y que la astrología entonces ocupa un lugar central en tu vida donde quizás tú no estás haciendo tu proceso de transformación o tu proceso de identidad, y muchas veces estamos queriendo saber toda esa información cuando aún ni siquiera quizás tenemos integrado nuestro propio sol. He visto muchísimas personas que no están todavía ni siquiera expresando su sol, o personas que ni siquiera tienen todavía comprendida verdaderamente y madurada su luna, que se están preocupando constantemente por dónde está la luna, cuándo es la luna llena y en hacer 25.000 rituales distintos. La astrología es una herramienta fantástica, yo la amo, me sigo formando, forma parte de mis procesos, forma parte de mi trabajo, pero tenemos que fijarnos en lo importante o en lo más importante de la astrología, o en qué de esa astrología va a tener verdaderamente un significado o un potencial para mí en esos tránsitos o en este momento vital o ahora por alguna posición importante en mi carta. Esto es una cosa, y otra es, aún ni siquiera tengo integrado mi propio proceso, aún ni siquiera tengo integrada verdaderamente y expresada mi carta como ese código de identidad energética, cuando estoy poniendo la astrología en el centro de mi vida, lo cual lo único que me va a generar es muchísimo ruido mental, 25.000 astroexcusas y 25.000 justificaciones, e incluso creerme que estoy viviendo eso cuando a lo mejor quizás solamente me queda en la información, o sea, en lo mental, a nivel cognitivo. Y entonces, ¿de qué me sirve toda esa información si lo único que te va a generar es muchísimo ruido mental, quizás frustración, comparaciones o fantasía? Entonces, no hablo tanto de la astrología, sino de que la carta natal forme parte de tu proceso de identidad y del enorme potencial y diferencia que hay entre que esa información de tu carta se quede únicamente en lo mental o cognitivo, o que toda esa información que es tu identidad energética la puedas encuerpar y expresar a través de lo somático, y que eso se vaya a traducir verdaderamente en tu vida, en que verdaderamente tú seas quien eres. Soy Montse Santos, psicóloga y mentora de verdadera identidad,
Y si en algo te ha resonado el vídeo de hoy y algo se ha encendido dentro de ti, quieres realizar un proceso de identidad a través de esa carta natal y del trabajo somático, te invito a que me escribas un mail a esta dirección. Estamos en contacto y hablamos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte y si os gusta el canal, si os gustan los vídeos, os podéis suscribir, darle al like, me ayudáis y seguimos realizando esto con muchísima pasión y mucho amor como hasta ahora. Un abrazo, nos vemos pronto.